ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Hablando de plantas medicinales, hay una planta que se destaca y un profesional que ha trabajado mucho en eso, que es el ingeniero Cayo Escabone. Vamos a hablar del cultivo de plantines de romero. Un trabajo muy lindo que ABC Rural hizo con el ingeniero Cayo Escabone, que nos habla de la producción de plantines, y es fundamental tenerlo en cuenta porque esta planta tiene mucho futuro comercial, ya que estos plantines van después a las fincas, allí se reproducen y hay una gran demanda que ustedes deben tener en cuenta. Por eso aprovechemos estas indicaciones del ingeniero Cayo Escabone. Estamos multiplicando lo que es el romero. La fama del romero es que es muy fácil, es muy difícil reproducción. Nosotros le estamos agarrando la mano, digamos, entre comillas, también haciendo lo mismo que hacemos con otras plantas. Usamos el tubete de eucaliptus también para producir, anda bastante bien. Esta es una planta relativamente joven todavía, el romero, tiene unos 3 meses de vida acá en el tubete, totalmente lista, apta ya para llevar al lugar definitivo. Lo tenemos acá unos 2 meses. El ingeniero explicó cómo se puede multiplicar el romero. También tiene la particularidad de reproducirse vegetativamente por gajos. Usamos los gajos terminales. Lo ideal es hacerlo siempre también en mayo, junio, hay muy buen resultado. Inclusive la gente planta en mayo, ya lleva al lugar definitivo los gajos sin hacer este previo paso del repicado en maceta o en el tubete como estamos haciendo. Por rusticidad, facilidad de brotación y su importancia económica, esta planta se presenta como una interesante alternativa para los productores. Usa poca superficie, se seca al sol, puede usarse la abundante, ociosa, en mano de obra familiar que existe en el Paraguay, se secan las hojas, no es perecible, buen precio, buen rendimiento, estamos entre 800 a 1200 kilos de hojas secas por hectárea, cuesta 10-12 mil guaraníes en este momento por kilo, muy buena alternativa para la gente. El romero es también de uso culinario y también es un gran medicinal, por eso tiene este doble propósito el romero, es una muy buena alternativa para el productor paraguayo. Posteriormente, el ingeniero nos mostró paso a paso cómo se realiza la preparación de plantines. En este momento Arnaldo está cargando el tubete con el sustrato. El campesino puede usar cualquier maceta, cualquier envoltorio para hacer esto. Siempre es ideal que tenga unos 20 centímetros de largo la maceta. Se carga el tubete, se hace una muy buena profunda, casi hincado ahí con un material. Usamos la tacuara, traemos los gajitos del romero, se instala dentro del tubete. También es interesante, solemos usar con buen resultado también el uso de un enraizador. Eso se riega después y ocurre una muy buena germinación después. Hay que regar siempre en los primeros 8 días, casi 2 veces al día. Este es muy buen mes para trabajarlo porque en mayo puede plantarse directamente también al campo y es un buen mes para llevar estos plantines al lugar definitivo. Muchas veces nos quejamos de la mala poda. Hay épocas donde se debe realizar la poda de los árboles, pero hay indicaciones precisas para qué se realiza la poda. Es por eso que vamos a hablar de la poda urbana, un trabajo que ABC Rural hizo con el ingeniero Oscar Vera, que junto con alumnos de la carrera de Ingeniería Forestal nos explican cómo se debe realizar una poda de formación en lo que es urbano. Tengan en cuenta que son podas características que tienen técnicas fundamentales que hay que aprender a respetarlas.
Existen distintos tipos de podas. Es natural acordarnos en esta época del año de que nuestros árboles tienen que ser podados. Sin embargo, es importante conocer varios aspectos referentes a la poda, que por lo general son encarados de forma bastante empírica. La poda es una intervención que se usa para manejar los árboles, ya sea estos se encuentren en las ciudades, siendo árboles urbanos o en plantaciones forestales. Los tipos de poda tienen objetivos distintos, sabiendo de que la poda es la eliminación, consiste en eliminar ramas totalmente o parcialmente. Es importante aplicar adecuadamente y oportunamente también la poda. Y por sobre todo, emplear las herramientas especiales para este menester, para esta finalidad. El ingeniero explicó algunos detalles a tener en cuenta sobre los árboles. Es importante resaltar de que cada árbol tiene una característica específica. Cada árbol tiene una forma natural y cada árbol tiene sus características en cuanto a tamaño y a exigencias, por ejemplo, de espacio y por sobre todo de cuidado. En este sentido, nosotros tenemos árboles que tienen o requieren cuidados diferenciados. Por ejemplo, la forma natural que adoptan al crecer los árboles nativos tiene que ser manejada o conducida con la poda. En cuanto a la mala selección de la especie, nosotros tenemos que ser un poco responsables, conociendo un poco la especie que vamos a plantar y por supuesto los cuidados que cada especie requiere, en especial en relación a la poda. Y la responsabilidad generalmente solemos tirarla a la gente que está encargada de liberar los cables, proteger los edificios, por ejemplo. Sin embargo, nosotros también somos responsables en cuanto a la selección y manejo. Posteriormente, nos explicaron cómo se realiza la poda de formación de un árbol. La poda de formación es una poda que se realiza en las ramas laterales de la copa de un árbol. Generalmente se cortan las ramas de la periferia de un árbol. Como ejemplo, tendríamos aquí un pequeño árbol que lo que se cortarían sería digamos, alrededor de la copa de un árbol. También lo que debería de cortarse, digamos, sería lo exterior. No se debe de interrumpir la forma natural de un árbol. Otra cosa que no debe realizarse, digamos, es cortar las ramas de las ramas que tocan el tronco. En este caso sería la rama que toca el tronco central, porque eso interrumpe la forma natural de un árbol. Otra cosa que pasa generalmente es cuando tenemos árboles en nuestras veredas, viene la ande, digamos, y te parte el árbol. Eso sería algo que no debería de hacerse. Una planificación previa de los árboles sería lo indicado y lo correcto para evitar esas cosas, porque el árbol tenemos que cuidarlo desde que nace. La poda de formación se realiza desde que es muy pequeño hasta durante toda la vida del árbol. ¿En qué consiste la poda sanitaria? La poda sanitaria consiste en la eliminación de ramas por medio del corte, que puedan estar afectadas generalmente por ramas muertas, por ataque de alguna enfermedad, de algún insecto, y lo que se busca con esto es separar las ramas afectadas para así liberar el árbol y llegar a obtener el buen desarrollo del individuo. Esta eliminación se realiza desde la parte externa del árbol hasta llegar a la unión de la rama con el tronco. Finalmente, el ingeniero Oscar Vera explicó cómo se debe realizar el corte de las ramas gruesas de los árboles. Vamos a explicar una de las técnicas que se tienen que implementar para realizar correctamente la poda de árboles urbanos. Consiste en la reducción del peso de la rama con una serie de cortes sucesivos y que tienen la finalidad de proteger al árbol que se está podando. Acá vamos a hacer una demostración. Esta herramienta es una podadora de altura, es una herramienta que tiene un motor, una cadena de motosierra. El operador que emplea esta herramienta tiene que ser un operador capacitado, tiene que estar dotado de equipos de seguridad, principalmente por las condiciones de trabajo. Entonces vamos a hacer una serie de cortes y para mostrarles un poco este principio básico de la operación de poda, principalmente cuando estamos interviniendo ramas gruesas. En esta parte el operador está reduciendo el peso de la rama
hasta llegar a un peso satisfactorio en la cual el propio tamaño de la rama tiende a no desgarrar la corteza cuando cae. Reitero, es un conjunto, una serie de cortes simultáneos que se tienen que aplicar sí o sí y ese es el corte final. Son dos cortes, un corte arriba, un corte por abajo, que sirven para evitar el desgarro de la rama. Y el resultado final es un corte limpio, un corte que no dañó la corteza y un corte que va a permitir la rápida cicatrización del árbol. Muchas veces hablamos de la preservación del suelo y una de ellas es la cobertura del suelo, algo fundamental. Por eso, ABC Rural es un trabajo muy lindo sobre lo que es el mileto. Y el señor Víctor Dickel nos habla de por qué este cultivo ha ganado tanta popularidad entre los agricultores que practican la siembra directa. El mileto es un cultivo que ha ingresado a Paraguay hace varios años y posee un sistema radicular profundo que le proporciona mayor absorción de nutrientes desde la raíz. Sirve como alternativa la fertilización del suelo, que es uno de sus fuertes. Es un cereal de clima tropical y subtropical con amplia adaptación, especialmente en suelos arenosos y de baja fertilidad, por lo que su potencial de producción se ve aumentado en suelos de alta fertilidad. El mileto es súper importante porque es un cultivo de fácil manejo y que aporta mucho rastrojo, mucha materia orgánica. Si uno hace para cobertura sembrando después de soja, en 70 días prácticamente uno tiene unos 6 a 8 mil kilos de materia seca. Y la ventaja es que se antepone a cualquier cultivo de invierno, sea avena, nabo, avena o trigo, o sea, no tiene restricciones, funciona a la misma maravilla. El señor Víctor Dickel explicó que el mileto se puede plantar tanto antes como después de un cultivo de soja. Bueno, este cultivo que vemos acá se sembró con objetivo a hacer semilla, que se sembró ya sobre un acebén de pastoreo que está destinado para hacer semilla. O sea, este no viene después de un cultivo de soja, pero como aporte de materia seca y abono verde, perfectamente va después de una soja de tempranera, septiembre, época de siembra, va bien en enero hasta febrero sin ningún problema, como para aumentar la productividad del suelo. Se puede sembrar a partir de agosto y hasta febrero no tiene restricciones y funciona bien en todos los momentos de siembra. El mileto debe ser cuidado también con herbicidas, fungicidas e insecticidas. No, básicamente todo cultivo sembrado uno tiene que tener un poquito de cuidado el tema de la presión de plaga, aunque sea para cobertura igual. Importante, si hay presión de plagas, ir controlando para también fortalecer al cultivo para que haga su función, que es producir rastrojo. Porque si hay presión de oruga, también le van a aniquilar al cultivo en mileto, no se va a salvar de eso. Este material que vemos acá tiene dos aplicaciones contra insectos, contra orugas, dos aplicaciones. ¿Cómo obtienen las semillas del mileto para un siguiente cultivo? Bueno, nosotros básicamente cuando está la semilla a punto solemos desecar el cultivo con autopropulsable y hacemos la cosecha con cosechadora y el rastrojo queda. Siembra directa, el rastrojo no debería sacarse del suelo, debería de quedar, solamente levantar granos. ¿El mileto se puede usar en combinación con otros abonos verdes? Estamos probando ahora en combinación con girasol, pero yo creería como es un cultivo muy agresivo en crecimiento que el girasol yo creo que no va a tener mucha chance para competir porque es muy rápido el mileto y muy agresivo. ¿La cantidad de materia orgánica que incorpora al suelo el mileto supera a otros abonos verdes? El cultivo, el mileto, por ejemplo, es un cultivo muy noble. Después del maíz está en segundo lugar en cuanto a para fortalecer la microbiología del suelo. O sea, está mucho mejor que el sorgo y la avena, inclusive el mileto, porque tiene una raíz muy espectacular. ¿Hace cuánto tiempo está utilizando el mileto como cobertura de suelo en sus campos?
Nosotros ahora estamos en el 5º año que estamos usando como opción, digamos, entre zafras, porque se posiciona después de la soja cuando todavía la avena o el nabo forrajero no funcionan. El mileto sí funciona y muy bien. ¿Se podría hablar de un antes y un después del uso del mileto en lo referente a kilos por hectárea de soja? No sé de rendimiento, pero yo creo que es más fácil con el mileto llegar al objetivo de materia seca por hectárea. Tenemos una opción muy interesante de fácil manejo y también de bajo costo, que es el mileto. No podría decir si los rendimientos aumentaron mucho, pero sí en una experiencia donde tuvimos mileto comparando con otro abono verde había una diferencia interesante a favor del mileto. ¿Se podría hablar de un antes y un después del uso del mileto en lo referente a kilos por hectárea de soja? No, cuando hablamos de rotación, uno hace un programa y nosotros solemos hacer el programa 3 años. Entonces, en práctica, cada tercer año vuelve el mileto a la misma parcela. O sea, interín los 2 años siguientes entra otra cosa, o maíz o también una soja de segunda para semilla, que todavía estamos practicando la cultura que si uno tiene cuidado en control de enfermedades tampoco es malo una vez cada tercer año, que funciona muy bien. Solemos tener excelente calidad de semilla, vigor, germinación, porque si hacemos semilla en época normal de soja, normalmente nuestra calidad de semilla es un poquito bajo. ¿Cómo ve el uso de la siembra directa por parte de otros productores en la actualidad? Bueno, lastimosamente muchos productores no tienen esa cultura de hacer rotación y abono verde, lastimosamente. Y también su suelo va perdiendo productividad año tras año, y por eso también hay veces mucho problema en la agricultura, que el productor está muy mal económicamente. El principal factor es el tema de manejo del suelo. O sea, la agricultura es la base del suelo, y el suelo para mantener es con abono verde y rotación. No hay mucho secreto. O sea, todo lo más es complemento. O sea, buena semilla, fertilización, acompañar con control de enfermedades, de plagas, es todo complemento, pero la base está en el suelo. Ahí está el éxito. La cría de peces se viene extendiendo en todo el Paraguay, y en buena hora. Pero para eso hay que contar con buenos alevines. En la Facultad de Ciencias Veterinarias se ha trabajado mucho. También el Ministerio de Agricultura, a través de la Misión Técnica de Taiwán, viene haciéndolo. Pero ahora vamos a ver un trabajo muy lindo que hicimos con el doctor Magno Barreto, quien nos habla sobre cómo se debe realizar la selección de reproductores para la posterior obtención de buenos alevines. Las actividades que se deben realizar para la obtención de los alevines, ya sean para realizar un sexado manual o para realizar un tratamiento para la reversión sexual y la obtención de monosexo, primeramente se debe obtener unos lotes o un plantel de reproductores, tanto machos y hembras, con las características adecuadas para poder lograr un objetivo que es la mayor producción de filet o el rendimiento del filet. Tras la captura de los ejemplares, se procede a la observación de las características principales que debe presentar el pez para ser seleccionado como reproductor. Concluido este procedimiento previo, se hace la captura con una red de mano o red de copo o medio mundo del ejemplar preseleccionado, que es lo que se realiza en este pez. Lo inicio se le observa, si es que el pez no tiene ninguna lesión, se le observa las aletas dorsales, si no está constituido por parásitos, no tiene algún proceso. También en la parte de las aletas, tanto pectorales como ventrales, y las anales, para hacer una evaluación siguiente. Acá podemos apreciar otro ejemplar que sí está presentando unas mejores características a la especie. Como podíamos observar en el anterior, era una coloración más oscura, más negruzca, que no delimitaba mucha pureza o actividad. En este caso podemos observar la sustancia iridoxente que presenta en las aletas dorsales, que son una característica importante de la virilidad o potencialidad de la especie. Además de lo mencionado, podemos también apreciar la pigmentación de las aletas pectorales,
y las pélvicas, que presentan una coloración rojiza, las partes del extremo de la aleta caudal, también de la aleta anal, que presentan una coloración rojiza, para también tener una atracción a la hembra en el momento del apareamiento. También el bajo vientre, la parte de las fauces, que presentan una coloración rojiza. Son características externas que se deben ir buscando y evaluando en un reproductor macho. Una vez realizadas las observaciones, se procede a las mediciones. Las mediciones o la biometría que se realiza normalmente en un reproductor, para iniciar y ver, normalmente se hace una medición de lo que corresponde a la parte del opérculo, que se mide de la punta del hocico hasta la culminación de la tapa opercular. Esos son indicativos también de características de pureza. En este caso podemos estar apreciando que este ejemplar está disponiendo aproximadamente de 8.5 de longitud de la tapa opercular. Y también se hace una medición de la inserción de la aleta pectoral, que son bastante importantes. En este caso tenemos la inserción en un punto 9 de centímetros, que son características medibles. Además de eso, también se hace una medición de lo que corresponde a el espacio preexistente interorbitario o entre los ojos. En este caso estamos teniendo una medición de 4 centímetros en los espacios interorbitales. Además de eso, también se realiza la medición de lo que es la anchura del pedúnculo caudal y se lo mide en la parte posterior de culminación de las vértebras dorsales, y en este caso estamos teniendo también una medición de 4 centímetros. Posteriormente a estas mediciones se hacen las mediciones que van en correlación a las mediciones estándares de biometría. En este caso se hace la medición del largo total, que va siendo medido de la punta del hocico. En este caso el ictómetro tiene un punto de soporte o un topeador, y posteriormente se mide en la regla, y en este caso está teniendo 32 centímetros de largo total. Posteriormente se mide el largo estándar, que va de la punta del hocico hasta la terminación del pedúnculo caudal, que en este caso estamos teniendo 26 centímetros. Posteriormente se procede a medir el ancho, que está determinado de la parte ventral de la quilla y hasta el inicio de la aleta dorsal. En este caso estamos teniendo 9 centímetros. Y por último se hace la medición del peso con una balanza, que ya habíamos mencionado en un principio, para ver cuál es el peso que está disponiendo este ejemplar. En este caso estamos teniendo un peso de 593 gramos, que son medidas adecuadas para que entre en un plantel de reproductores. Finalmente, el doctor Barreto destacó que esta selección está directamente relacionada a la productividad y explicó por qué. Estos procedimientos que los estamos realizando, tanto de la biometría que lo estamos realizando tanto en machos y hembras, está directamente en correlación a la productividad que puede estar obteniendo el productor en una finca. Es importante mencionar que el macho debe estar en un rango de 500 hasta 800 gramos, que es un tamaño ideal para entrar en un lote de reproducción. En cambio, la hembra debe estar en un promedio de 250 hasta 500 gramos. ¿Por qué? Porque dependiendo del peso se puede estimar el volumen de producción de descendientes o de óvulo que esa hembra puede estar produciendo. La agricultura de precisión se viene utilizando mucho en el Paraguay, pero para eso es necesaria la técnica. Por eso vamos a hablar de laboratorio para manejo de suelos en agricultura de precisión. ABC Rural hizo un trabajo muy lindo en Itapúa. Visitamos un moderno laboratorio donde la ingeniera agrónoma Adela Izatésar nos muestra cómo se trabaja y en qué forma deben ser puestas las muestras para que el productor se sirva de este moderno laboratorio.
Estamos en el laboratorio de análisis de suelo, tejidos vegetales y correctivos de suelo. A la agricultura de precisión se van la gente al campo, toman muestras de suelo, traen y nosotros acá recepcionamos y analizamos tanto suelo, hoja, y también estamos en la parte de correctivos de suelo, ya sea calcáreos, fertilizantes y todo lo que es correctivos de suelo. ¿Cuánto tiempo tardan en dar los resultados? Una vez recepcionada la muestra, más o menos de 5 a 10 días es el límite de entrega. En el caso de suelo, porque el suelo recibimos con bastante humedad. En el caso de hojas, foliar sería, estamos liberando en 3 días las muestras, porque el productor necesita recibir las recomendaciones al momento. O sea, él hace las extracciones de muestras y envía al laboratorio y enseguida ya quiere saber qué aplicar. Luego vimos en forma práctica cómo es un análisis de suelo. Nosotros recibimos las muestras de suelo en bolsitas de plástico. Esos vienen con un código. Al llegar al laboratorio se le asigna un código de laboratorio y se le cargan envases de papel para que se pongan en la estufa y se seque más rápido. O sea, lo ideal es en el campo ya mezclarlo y traer aproximadamente 1 kilo. Una vez que colocamos las muestras en bolsitas de papel, estas son llevadas a la estufa para que se sequen más o menos 24 horas a una temperatura de 60 grados. Con la temperatura de 60 grados y es una estufa a aire forzado que tiene constante circulación, hace que se sequen más rápido las muestras. Sí, una vez pasadas las 24 horas de secado, si verificamos que esté bien seco la muestra, estas son llevadas a un molino de suelo para uniformizar la textura del suelo, porque generalmente viene con un poco de terrones, partículas más grandes, entonces son llevadas son colocadas en un molino para que uniformizar esas partículas. Tras el paso por el molino y la uniformación de partículas de arena, ¿qué proceso se realiza? Aquí empieza el proceso analítico de las muestras, donde se cargan las muestras de suelo recién tamizadas en recipientes, en distintos recipientes y de diferentes tamaños de acuerdo al análisis que se solicita. Puede ser un análisis de macronutrientes, como así también de micronutrientes. Entonces, cada recipiente es para ciertos análisis específicos. Por ejemplo, ahora está preparando para la determinación de fósforo, potasio, y si pide micronutrientes es cobre y zinc. Ahora está colocando los diferentes reactivos. Esta es una solución Melich que se usa para la extracción de fósforo y potasio. Entonces está colocando los reactivos para después llevar al agitador. Después de colocar los reactivos a las muestras en sus diferentes recipientes, se procede a agitar diferentes tiempos de acuerdo a el tipo de extracción que se va a realizar. En este caso está agitando calcio, magnesio y la solución de hierro. Luego del agitado de las muestras, ¿estas a dónde van? Después del proceso de extracción, llevamos estas muestras a la sala de lectura, donde se va a proceder a la determinación de los metales pesados, en este caso calcio y magnesio, que son determinados con el equipo de absorción atómica. Este es un equipo de absorción atómica. En este realizamos la mayor cantidad de lecturas, de determinaciones. Se realiza calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc, manganeso. Son determinaciones directas que el equipo absorbe la muestra y emite una llama, y ese tiene un sensor que hace que se detecte los valores de calcio, de magnesio, ya sea del nutriente que se está determinando.
En dicho laboratorio también realizan estudios sobre la calidad de las cales y fertilizantes que se incorporan al suelo, de tal forma a que el productor pueda saber si lo que aplica cumplirá con su objetivo. Estos tipos de análisis de fertilizante y calcáreo realizan tanto productores como empresas que venden los productos, ¿verdad? El productor, para estar seguro de que va a comprar una buena cal y de que va a comprar una cal donde están o coinciden los valores que indica el embalaje, ¿verdad? Cuando no tiene o no tiene valores muy bajos, prácticamente no colorean. Tiene un color clarito, entonces acá podemos ver así de lejos que hay algunos que están más claritos que el otro, ¿verdad? La ingeniera también nos habló sobre los análisis de hojas que realizan en el laboratorio. Bueno, estas son muestras de hojas ya seca, pasadas por el molino, que van a ser procesadas. Estas son pesadas, colocadas un reactivo, un extractante, y llevadas a el bloque digestor a altas temperaturas para que haga la digestión, o sea que extraiga todos los nutrientes que tienen las hojas. Este análisis de hojas se realiza cuando la planta está en proceso de floración, es lo recomendable, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la planta absorbe la mayor cantidad de nutrientes, entonces el productor tiene la posibilidad de corregir alguna deficiencia que presentan las hojas. Entonces, al realizar el análisis, él sabe qué nutriente puede adicionar todavía o que está a tiempo de corregir y aplica en su cultivo para tener los mejores rendimientos. Fertilización foliar, que se hace ya una vez implantado el cultivo. Tras obtener los resultados de los estudios, sea de suelos, hojas, calcáreos o fertilizantes, ¿cómo es el proceso para informar al productor? Teniendo todos los resultados de análisis, todas las determinaciones realizadas, recibimos acá en el departamento de TI, de Tecnología e Información, todos los resultados y se hace una verificación final de estos resultados. En este caso es una planilla que derivamos después al departamento de geomática cuando es análisis para agricultura precisión. Se verifica y se envía al departamento de geomática. Cuando son análisis particulares, se entregan en hojas individuales. Nosotros solamente realizamos los análisis de suelo. Las recomendaciones ya él tiene que, con su técnico o su ingeniero encargado de la finca, tiene que realizarlo. Tiene que sentarse a realizar las recomendaciones de acuerdo al cultivo que va a realizar y de acuerdo a cómo él quiere mejorar su suelo. Si él quiere ir incorporándole nutrientes a su suelo, entonces directamente van adicionándole más nutrientes de lo que la planta requiera. Entonces, aparte de aportarle al cultivo, se le aporta al suelo. Hemos visto en la Abasto Norte, en el AgroShopping, una excelente calidad de verdura. Tenemos que recordar que si se aplican las técnicas adecuadas, el Paraguay puede tener verdura todo el año. Pero esa verdura que usted compra en el mercado, allí en el AgroShopping y en la Abasto Norte, cuando llega a la casa, recién se deben lavar cuando se van a utilizar. Y cuando se guardan en el refrigerador, recuerden que debe ser con bolsas perforadas para que ellas sigan respirando. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. Permanentemente sigo recibiendo información sobre biodiesel. Y ahora en ABC Rural tenemos una carta muy linda del señor Antonio Carrillo, que nos escribió a rural@abc.com.py y nos pide que hablemos sobre la producción de biodiesel. Estimado Antonio, gracias por escribirnos y comunicarse con nosotros. Vamos a mostrar un material que hicimos con el técnico Rodolfo Uger, que nos muestra cómo producir biodiesel a partir del aceite de pollo. Directamente de la fritura de los
el pollo al espiedo, y lo que chorrea ahí ese aceite lo traigo y lo traigo en esta forma, así, todo con grasa. Y después de esto lo pasamos a un proceso en un tambor levantándolo a 90 grados, y una vez que tiene los 90 grados dejamos que se enfríe solo y se deja estacionar por 8 a 15 días. Y luego a los 15 días se puede usar directamente echando en el tanque, mezclándolo con gasoil. Y lo estoy usando hace en octubre 3 años que lo estoy usando en esa forma. Y no daña el motor. Lo único que si no filtran bien, ensucia los filtros. Pero si está bien filtrado, bien asentado, entonces no tiene problema. El motor estira más, es más silencioso y no deja ningún residuo en la cámara de compresión como el otro lo hace, y contamina menos. El proceso de producción del novedoso biocombustible es rápido y sencillo. Se levanta la temperatura a 90 grados, tampoco llega a hacer cocinar. Se levanta bien a 90 grados para que se pueda separar bien esa glicerina de él. Y se deja estacionar para que la glicerina se asienta totalmente hasta el fondo del tambor, y todo lo que queda arriba es el aceite limpio. Y eso se puede hacer pasar por una tela para que pueda filtrar de vuelta. El técnico destaca la uniformidad del aceite obtenido. Acá, por ejemplo, este es el aceite que estoy sacando. Este, por ejemplo, ya está sentado 8 días. Yo estoy cargando en la botella. Y este es el proceso. Este, por ejemplo, tuvo ya un calentamiento hasta 90 grados y después ya dejé asentar hace 8 días. Y este es el aceite. Este es solamente aceite de pollo. Toda la resina está en el fondo de este tambor. La mezcla del aceite de origen animal con el diésel se realiza fácilmente. Este, por ejemplo, es gasoil. Y la diferencia que tiene el color. Ahora el aceite de pollo puro. Se mezcla, perfectamente se mezcla. La proporción aceite-diésel es muy importante. Y acá llevamos prácticamente más del 50% tiene aceite de pollo y gasoil. Fabricar el biodiesel obtenido a base de aceite de pollo es un buen negocio debido a su bajo costo. Al señor Rodolfo, cada litro le cuesta menos de 3.000 guaraníes, mientras que el diésel se vende en el mercado a casi 5.000 guaraníes el litro. Me sale más o menos un poquitito más del 50% en el costo. 2.600, 1.700 me está costando a mí el combustible, haciendo así con esa mezcla. El técnico pondrá a prueba el producto obtenido. Este es el aceite de pollo ya todo preparado, lo voy a echar a mi auto. Lo llegué a usar inclusive totalmente puro, sin mezclarlo, y lo mismo funciona. Siempre que las bujías incandescentes estén bien, para que el motor esté en condiciones de arranque, no tiene ningún problema para poder usarlo puro. Este auto ya tiene aceite de pollo, ahora le estoy agregando más atrás. Es totalmente normal su acelerada. Olé el olor a asado. Hoy hemos hablado de agricultura de precisión, de biodiesel. Todas esas cosas que hacen a que nosotros en ABC Rural sigamos creyendo que en el campo está nuestro futuro. También hemos visitado y visto cómo se aprovecha la materia prima producida en el campo paraguayo. Una industria maravillosa. Es por eso que les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en
Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.